¿Qué tal están? Bienvenidos. El universalismo radical de Henri Bohen. Es una propuesta filosófica que busca redefinir la noción de universalismo en términos políticos, éticos y filosóficos, desafiando las concepciones tradicionales del nacionalismo, la soberanía y la ciudadanía. Se puede decir que su pensamiento se inscribe dentro de una lectura crítica de la Ilustración, en particular del legado kantiano y también del legado espinosista, y busca ofrecer una alternativa a los marcos identitarios que dominan la política actual. En este sentido, se puede decir que para entender el universalismo radical de Bohen es fundamental situarlo en el contexto de su crítica al nacionalismo, su reinterpretación de la tradición filosófica y su propuesta de un nuevo modelo político basado en principios universalistas, que no se limiten a las fronteras de los estados-nación. Y en este aspecto, Bohen argumenta que el universalismo debe ser verdaderamente radical en el sentido de romper con las limitaciones impuestas por los marcos nacionales y religiosos, promoviendo de esta manera una política que trascienda las distinciones entre ciudadanos y no ciudadanos, entre miembros de una comunidad específica y aquellos considerados ajenos a ella. También se puede decir que la obra de Bohen se articula en torno a una profunda crítica a la idea de Estado-nación, especialmente en el contexto del conflicto israelí-palestino. Aunque sus reflexiones tienen un alcance mucho más amplio, para él la estructura política actual basada en la soberanía nacional y la exclusión del otro es incompatible con un universalismo verdadero, genuino. En este sentido, su propuesta filosófica se enfrenta tanto al liberalismo convencional o al neoliberalismo como a las concepciones más restrictivas de la identidad nacional y religiosa. Por tanto, se puede decir que uno de los pilares fundamentales del universalismo radical de Bohen es su lectura de la filosofía de Immanuel Kant, y tradicionalmente pues hay que señalar que Kant ha sido interpretado como un defensor del cosmopolitismo y de los derechos humanos, de los derechos universales humanos. Pero Bohen sugiere también que su pensamiento contiene elementos que pueden ser llevados aún más lejos. En particular, Bohen se centra en la noción kantiana de la humanidad como fin en sí misma y en la idea de una comunidad universal de la humanidad, lo que proponía una especie de estados del mundo, o diríamos de mundo universal, sin separación por naciones. Sin embargo, argumenta que el kantismo ha sido históricamente interpretado de manera insuficientemente radical, ya que no ha logrado desprenderse completamente de las categorías nacionales y estatales que siguen estructurando la política contemporánea. Bohen también pues encuentra en Baruch Spinoza un modelo filosófico clave para su concepción del universalismo radical, ya que Spinoza, a diferencia de Kant, ofrece una visión del mundo en la que la política y la ética no dependen de principios trascendentales, sino de una racionalidad inmanente propia de la realidad que subraya la interconexión de todos los seres humanos. A través de Spinoza, Bohen desarrolla una interpretación o una visión de la política que no se basa en la distinción entre nosotros y ellos, sino precisamente en la construcción de una comunidad verdaderamente inclusiva o fraterna y no excluyente. En ese sentido, sería un poco lo que también planteaba la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. En el plano político, la propuesta de Bohen implica una reestructuración profunda de los conceptos de ciudadanía y soberanía. En sus análisis del conflicto entre Israel y Palestina, por ejemplo, Bohen aboga por una solución que no se base en la separación de los dos estados, sino en la construcción de un único estado que garantice los mismos derechos a judíos y palestinos por igual. Esta postura es una manifestación de su universalismo radical, ya que rechaza la idea de que la paz y la justicia puedan lograrse mediante la creación de entidades políticas separadas, basadas en la identidad nacional,
y en ese sentido, pues esta interpretación o visión se enfrenta a múltiples desafíos, tanto de índole teórica como prácticos. Por un lado, el nacionalismo sigue siendo una fuerza dominante en la política global y la idea de Estados-nación sigue siendo considerada la forma legítima de organización política. Por otro lado, el universalismo radical de Bowen implica un cambio profundo en la manera en que las sociedades conciben la pertenencia, los derechos y también la identidad. Para muchos, esta propuesta puede parecer utópica, pero Bowen argumenta que es precisamente esta radicalidad lo que hace que su universalismo sea verdaderamente transformador. También pues hay que señalar que otro aspecto central del universalismo radical que afirma Bowen es su crítica a la instrumentalización de la religión en la política. Si bien Bowen reconoce el papel histórico de las tradiciones religiosas, en la configuración también de las identidades y las comunidades sostiene que la religión no debe ser utilizada como una justificación para la exclusión o la discriminación. En este sentido, su propuesta se alinea precisamente con una lectura secularista del universalismo, pero sin caer en un rechazo absoluto de la tradición religiosa. En lugar de ello, propone en realidad una reinterpretación de los valores religiosos en clave universalista, en la que el énfasis se ponga en la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos, independientemente también de su afiliación religiosa o cultural. Como se puede ver, diríamos que desde esta perspectiva ética, el universalismo radical de Bowen plantea una serie de preguntas fundamentales sobre la responsabilidad individual y también la responsabilidad colectiva en la construcción de un mundo más justo, más solidario, más igualitario, etc. Si aceptamos que la justicia no debe estar limitada por las fronteras nacionales o por las identidades culturales, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestras acciones políticas y sociales? ¿Cómo podemos traducir este ideal en prácticas concretas que transformen realmente las estructuras de poder actualmente existentes? Estas preguntas y otras muchas surgen después de la lectura de Bowen, ya que insiste en que el universalismo radical no es solo una postura filosófica abstracta o teórica, sino una invitación a la acción. Para él la historia está llena de momentos en los que los ideales universalistas han sido utilizados de manera selectiva o limitada, y su tarea es recuperar un universalismo que sea coherente en su aplicación. En este aspecto, su propuesta resuena con las luchas coetáneas o contemporáneas por los derechos humanos y también la justicia global y la superación de las desigualdades estructurales existentes en el mundo. En definitiva, el universalismo radical de Bowen también tiene implicaciones en el ámbito de la teoría del derecho y de la justicia, ya que si el derecho está tradicionalmente ligado o unido a la soberanía estatal de los países, la propuesta de Bowen sugiere la necesidad de repensar el marco legal en términos que no estén subordinados a la lógica del Estado-nación, y esto implica también un fortalecimiento de las instituciones internacionales, pero también una transformación real en la manera en que concebimos la autoridad y también la legitimidad jurídica del poder, podríamos decir. En última instancia, el universalismo radical de Bowen nos invita también a repensar la política y la ética desde una perspectiva que no acepte las fronteras y las exclusiones como algo dado. Su propuesta, por tanto, es provocadora hasta cierto punto y desafiante también, pero es precisamente en su radicalidad donde radica su potencial transformador, sin duda. Frente a un mundo cada vez más fragmentado por identidades excluyentes y conflictos nacionalistas y guerras, etc., Bowen nos ofrece una visión alternativa basada en la igualdad, la justicia y la inclusión universal. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.